Es muy probable que hoy se convierta en ley la ley de blanqueo de dinero. Tiene otro nombre, que es algo más sutil. De todos modos, tiene que ver con el regreso a la Argentina sin ninguna explicación, o en todo caso la propuesta de gobierno nacional sin ninguna explicación de recursos que, cuyo origen no se va a preguntar. Nos acompañan dos personas que, digamos, entendemos tienen autoridad. Empezamos por las damas. Ella es Margarita Zabalza, es la responsable, la subsecretaria de Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe. Y a su lado Carlos Fernández, que es secretario de Hacienda. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por venir. Buen día. Bueno, empiezo por las damas. Digo bien, si estamos hablando de una ley de blanqueo, de la permisión para que entre dinero de cualquier origen. Sí, la verdad que sí, que el término es apropiado, hablar de blanqueo de capitales. Y bueno, en realidad, ¿por qué está en compañía de gente del Ministerio de Economía como es Carlos y del Ministerio de Seguridad? Como ha manifestado el gobierno de la provincia con la creación de la Secretaría de Delitos Complejos y dentro de ella la Subsecretaría de Delitos Económicos, lo que se busca de alguna manera es trabajar, la única provincia en el país que tiene un área específica en delitos económicos que comprende todo lo que es lavado de dinero. La realidad es que este proyecto de ley de alguna manera iría en contra de esta intención del gobierno provincial, del gobernador, del ministro, de trabajar en pos de prevenir e investigar los delitos de lavado de dinero, todos los delitos económicos en general y el de lavado de dinero en particular. Así que, bueno, de alguna manera por eso, si bien esta ley tiene un trasfondo económico, tiene un impacto en lo que es la seguridad de la provincia. ¿Por qué la seguridad de la provincia? ¿Cuál es la traducción, digamos? La traducción sería que de alguna manera con la permisión que da el proyecto de ley, que hoy se convertiría en ley casi con seguridad, es que quienes vengan a traer esos fondos, siempre moneda extranjera, no hablamos de moneda argentina, no tienen que, o sea, no importa el origen de esos fondos, ¿sí? Eso cómo se va a materializar mediante una declaración jurada donde quien traiga fondos a lo mejor obtenidos del narcotráfico, de la trata de personas, fondos de delitos provenientes de delitos de la corrupción, no va a tener que decir de dónde provienen esos fondos, simplemente va a presentar una declaración jurada donde va a omitir, obviamente, decir que estos fondos provienen de ilícitos. Y van a recibir intereses además. Depende del bono, el bono que adquieran pueden llegar a recibir intereses, pero lo más grave es que no van a pagar un solo peso por el blanqueo de ese dinero. O sea, la exención impositiva a nivel nacional es total. Ahora, yo le podría plantear a Fernández, como lo planteó la presidenta, o lo plantearon quienes están defendiendo el proyecto, bueno, pero lo importante es que vengan los recursos, que entren dólares a la Argentina, que el Estado vuelva a equilibrar el déficit fiscal. Yo creo que eso no es lo importante, porque lo importante es transmitir mensajes que contengan valores. Y cuando vemos que se castiga al que cumplió y se premia en forma ilimitada, diríamos, al evasor, nos parece que eso es lo importante. Yo pondría el eje en que no se pueden dar este tipo de mensajes a la sociedad. Hace 4 años hubo un blanqueo integral, inclusive para formalizar el trabajo no declarado, que tenía un costo y que obedecía también a una crisis importante. Siempre los mensajes de los blanqueos son los mismos, pero tenía alguna justificación. 4 años después, donde solamente lo que se persigue es traer los dólares que se evadieron, donde, el que trabajó en blanco se acogió a un plan de pago y paga el 17,5% de interés por ese plan de facilidades, donde el trabajador en relación de dependencia, estamos hablando de 3 millones de personas o más, pagan impuestos a las ganancias y no pueden, obviamente, soslayar ese pago. Y decimos, bueno, que entren los dólares que sean, como decía muy bien Margarita, cualquiera sea el origen, porque no hay que declarar ni la fecha ni el origen de esos fondos, para aumentar las reservas. Las reservas se pueden aumentar con un plan económico consistente, con medidas a corto, mediano y largo plazo, y no con estos parches que además se dan a la sociedad mensajes muy contradictorios. Ahora, enseguida va a preguntar mi colega y compañero Gustavo Sánchez Romero, pero antes quiero hacerles una observación. Hay un momento en el que se mezcla la cuestión de la ética. Hace pocos días en Misiones se detectó que había una escuela que fue construida con fondos narcos. Corremos ese riesgo, de que el ingreso de recursos en negro, digamos, o en todo caso sin explicación, conviertan, como alguna vez ocurrió en Colombia, al narcotraficante en benefactor. Y puede darse. Falta aún la reglamentación de esta ley que aún no fue sancionada, aunque todos suponemos que va a ser sancionada. Falta la reglamentación que puede aclarar algunos puntos muy oscuros
Y claro, nunca va a ir en contra de la ley está absolutamente, el proyecto de ley es absolutamente claro. Pero puede ocurrir que Argentina se transforme en un paraíso de quienes evadan dólares bajo cualquier circunstancia en el mundo, porque tampoco se requiere que sea una sociedad o una persona física inscrita en el país. Y con los SEDIN pueden invertir en lo que quieran, en inmuebles básicamente. SEDIN son para inmuebles, se trata también de compra de terrenos, compra de galpones, oficinas, parcelas. Eso es un pasamano, eso no reactiva la industria de la construcción. También obviamente se permite la construcción de viviendas nuevas o su refacción, pero puede haber un pasamano en que no va a reactivar la economía perfectamente. Puede ser que las empresas inmobiliarias tengan alguna revitalización, pero va a ser muy marginal. Gustavo. Sí, quería preguntar sobre eso, porque cuando uno mira, por ejemplo, en el blanqueo anterior de hace 4 años, el ingreso fue de 4.000 millones de pesos. No fue tanto como se esperaba, pero fue de dólares, perdón. De dólares, exactamente. Pero fue importante para lo que era el momento de la Argentina de crisis. Hoy se estima que será mucho más, porque esto es mucho más abierto, porque como usted decía, no va a haber ningún tipo de... se legitima cualquier tipo de dinero. En la práctica, en lo cotidiano, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cómo ve uno en Santa Fe, por ejemplo, que el dinero puede entrar por lo inmobiliario, por la venta de jugadores, pero por qué otros canales fluye este dinero? Bueno, en primer lugar, a lo mejor Margarita puede plantearlo con más propiedad, pero el monto estimado quizás sea bastante menos que esa cifra que fue lo que se recaudó en el 2009. Porque además no nos olvidemos que esto es solamente en dólares. Existe la posibilidad de que quien tenga pesos en negro pueda ir al mercado paralelo, comprar los dólares y está blanqueando pesos de una forma indirecta. Claro, claro. Más aún cuando el Ejecutivo tiene la posibilidad de prorrogar el plazo de acogimiento a este blanqueo, que también es un problema muy serio. Y quisiera por ahí, Margarita, que el tema Gafi, que no es un tema menor, lo puedas comentar. Porque la Gafi alertó sobre esto hace 2 años precisamente. Exactamente. Bueno, el Gafi, que es este organismo internacional, ¿no es cierto?, que nuclea a los países en el tema de lavado de dinero y acciones en contra del terrorismo, tiene pautas establecidas para este caso de leyes de blanqueo de alguna manera, ¿no es cierto? Porque digo, Argentina no es el único país, como ha dicho el oficialismo en la defensa del proyecto, que aplica un sistema de este tipo. El tema es que hay ciertas pautas a cumplir. Primero, una cuestión que Argentina está en lo que ustedes deben haber escuchado como una lista gris de países del Gafi, de América Latina los únicos que estamos somos Argentina, Bolivia y Venezuela. No está Chile, no está Brasil, no está Uruguay, y Uruguay con las condiciones que sabemos de cuestiones de secreto bancario que Argentina no tiene. Pero dentro de estas condiciones, primero siempre se tiene en cuenta una situación de crisis importante, que no es lo que hoy el gobierno manifiesta respecto a la economía argentina. Segundo, la coordinación con el resto de los organismos dentro del país. En nuestro caso, por ser un Estado federal, digo, acá hay 0 coordinación en este proyecto con el Estado provincial. A fines del 2011, que empezó a regir para el 2012, se aprueba una modificación a la ley penal tributaria, donde las provincias comenzamos a ser sujetos pasivos del delito, de los delitos tributarios en general. El proyecto de ley exime solamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos de iniciar denuncia penal, no hacían los organismos provinciales. Con lo cual, el día de mañana, si hay algún tipo, detecta la provincia de Santa Fe o cualquier otra provincia, una evasión, por ejemplo, de ingresos brutos por estos montos blanqueados, va a tener que iniciar acción penal. Yo les agradezco que hayan venido. Es un tema muy complejo, muy difícil, pero tiene mucho que ver con nosotros y nuestra vida y la instalación de los valores. Es un tema que vamos a seguir discutiendo seguramente a lo largo de los días. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy amables. Seguimos.